Expedientes Beatles. Anecdotario de una banda inmortal. Columnista Emilio Salvador. Expedientes Beatles. Bueno, esta es la primera columna que tengo del año con mi amigo Emilio Salvador, que le vamos a desear feliz cumpleaños atrasado, con una semana de delay, pero vale la pena, ¿no? Por supuesto, siempre se bien recibido. Fue todo culpa mía de dilatar tanto esto, ¿no? Porque soy el hombre de los horarios incongruentes. Y de las cosas que pasan en la vida, ¿no? Las mudanzas, todas las peripecias que tiene uno en el mes. Los robos. También me comí uno. ¿Viste vos? De pasadita. Yo no lo quería decir, pero bueno, sí, fue. Yo lo cuento porque me dijeron que en la terapia me dijeron contalo. Muy bien. Entonces lo supero, ¿viste? ¿Viste? Nunca lo supero en realidad, pero lo cuento igual. Muy bien. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, che, todo bien. A pesar de todo esto. Muy bien, ya está superado, ya compré otra computadora, ya me bagallé para varios años, así que estoy bien. ¿Existen las cuotas ahora 12 para computadoras? Sí. Ahora 1000. Ahora 1000. Muy bien. Y bueno, siempre nuestro encuentro bitlesco acá. Exacto. Así que, el primero del año. El primero del año. Hoy venía pensando, antes de entrar en nuestra furia McCartney, venía leyendo un libro que te había comentado hace un ratito, que me parece muy interesante, que lo escribe Geoff Emerick, sí, que es el Messi de George Martin, digamos, ¿no? Claro. Porque apareció, él dijo, yo empecé siendo un pinchabotones, y después se convirtió en más que un auxiliar de sonido, hasta el álbum blanco. Estuvo básicamente en la época de Revolver, y en el álbum blanco se complicó porque ahí abandonó las sesiones porque los muchachos estaban complicados, estaba áspero el tema. Imagínate que ni la gente de afuera soportaba lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Claro, sí. Aparte de eso, ya estaban también eso venía pensando cómo los Beatles en una carrera oficialmente corta, si vos empezás a contar desde que se conocieron y demás, es una cosa, pero oficialmente me refiero a desde los álbumes oficiales, son 7 años, impresionante cómo fueron cambiando su carácter, su forma de tratarse, con vaivenes, ¿viste? O sea, mejor en un momento, peor en otro momento. Y fíjate que, por ejemplo, el cambio que se da entre su primera época rockera, de cuero, bota, Hamburgo y toda esa historia, cuesta un poco al principio acomodarlos en Please Please Me, que es su primer disco. Acomodarlos me refiero a la parte estética, ¿no? Claro. Porque la parte musical no hubo problema, se grabó en 20 horas ese disco. Sí, total. Pero estaba leyendo que Geoff Emerick cuenta justamente en este libro, que está muy interesante, se llama El sonido de los Beatles, donde va analizando no solamente cómo fue mutando el sonido de sus canciones y sus composiciones, sino cómo reaccionaban ellos a las distintas épocas. Y cuenta, por ejemplo, que en el disco Hardest Night, ya en su tercer disco, el año 64, si me falta memoria, es malísimo con las fechas, pero 64. Hay una situación que hasta yo desconocía, que tenía que ver con la película. Viste que la película Hardest Night es como, en realidad, si te pones a hilar fino de una cuestión cinematográfica, digamos, por ahí, bueno, no es una película icónica desde el guión, digamos, ¿no? Pero lo tenían que llevar a los Beatles a la pantalla grande. Exactamente. Explotemos la cadena de producción al máximo. Exacto, y encima vos sabés que la película inclusive se rodó antes de terminar el disco. Un disco que está considerado prácticamente un disco de Lennon, porque la mayoría de las composiciones, creo que tiene 13 temas y 11 son de John. Había una situación con el director de la película, que eso lo cuenta Emerick en el libro, que era Richard Lester. Richard Lester, que fue el director de la película Hardest Night, que en realidad es como una ilustración de la Beatlemanía. Ellos corriendo, ellos escapando, ellos cayéndose, o sea... Esos son los videos que vemos, digamos, esa es la representación gráfica ahora en 3D y en todo lo que estamos viendo. Claro, vos mirás un video, no sé, de Love Me Do, el mismo Hardest Night, de Can Buy Me Love, todos esos temas que son fragmentos de esa película. Fue una de las pocas filmaciones donde no tuvieron grandes problemas, como sí los tuvieron, por ejemplo, en Yellow Submarine, donde eso lo hablamos en alguna columna pasada, de que había como un desgano ya de hacer. Sí, ya estaban desganados de hacer eso. Eso fue todo de Paul. Sí, o sea, Paul dijo, bueno, nadie lo quería seguir, dijo, yo me encargo de hacer esto, y bueno, ustedes síganme, pero si Paul no tomaba las riendas, no hacían esa película directamente. Y acá no tuvieron que hacer nada, porque en realidad lo que hacían era mostrar en una cinta lo que les pasaba todo el tiempo, ¿no? El asedio periodístico de los fans y demás. En el 64, imagínate que venían el año anterior, recién habían grabado sus primeros discos. Bueno, cuestión que lo que cuenta Geoff Emerick ahí muy interesante es que Lester asistía a las grabaciones del disco. Y parece que asistía de una manera no muy agradable, ¿no? Porque el tipo, lejos de ir como un espectador, digamos, opinaba.
opinaba y exigía. Quiero un principio de una canción explosiva. Él estaba todo el tiempo pensando en la película. Y George Martin, viste que es un sir, digamos, sí, total. trataba académicamente de explicarle que no era su terreno eso. Y se generó una tensión bastante importante. De hecho, cuando terminaron de grabar a Hardest Night, viste que a Hardest Night tiene ese acorde inicial del tema que hasta ahora no se sabe cómo se hizo. Mirá. De hecho, hay un libro, no me acuerdo del autor de un libro que después voy a buscar, se llama La ciencia de los Beatles, donde intentan analizar cómo, científicamente, si lo pueden saber, cómo hicieron ese acorde. Claro. Porque es un acorde rarísimo, suenan cuerdas sueltas, unos tonos raros, pero es muy explosivo el comienzo del tema. Y bueno, la cuestión es que se generó toda esa súper tensión. característico, cuando suena eso sabemos que viene. Que es ese tema. Sí. Bueno, volviendo con la furia Paul McCartney. Que le contamos a todos que estamos en la furia Paul. En la furia Paul, claro. I love you, Paul. Claro. ¿Viste que ahora lo está tocando? Sí. Arranca. Que es un tema que nunca lo había, o durante muchísimos años no lo había tenido en su repertorio, digamos. Bueno, evidentemente esa tensión en ese momento pudo ser... no fue un obstáculo, porque otra cosa que cuenta Geoff Emerick es que a él le llamaba la atención la profesionalidad que tenían ellos en ese momento, los cuatro. Y eso es lo que destaco, que me llama la atención, cómo los tipos rápidamente se dieron cuenta dónde estaban. El lugar donde estaban parados. Dice que los tipos llegaban temprano, desayunaban, tostadita, se ponían a grabar, o sea, era todo, nada que ver con lo que después fue, no sé. Con la bola insostenible de lo que le pasó después, claro. El álbum blanco, del Let It Be, las discusiones. Sí, total. Y había inclusive un trato entre ellos mucho más profesional y cordial. Y otra cosa también que cuenta ahí, sobre este disco, yo no sé si Geoff Emerick tenía una especie de antipatía con Harrison, porque en muchos de los discos que analiza, de las canciones que analiza en este libro, le pega bastante, ¿no? Siempre dice que como que Harrison era, no sé si el menos dotado, pero era el que le fluía menos. Entonces a veces tenían que... Viste que por ejemplo el solo de Hardest Night está grabado unísono, digamos, con una pianola y guitarra. Ese solo se tuvo que grabar con la cinta más lenta. Eso dice Geoff Emerick, porque Harrison no podía poner el solo. Y siempre estaba la figura de quién atrás. De Sir Paul, ahí. Siempre estaba ahí pensando, bueno, si van a poder lo grabo yo. Claro, totalmente. Que es lo que pasó, por ejemplo, en Taxman. Tiene que salir. El solo de Taxman es de Paul. Es claro. decir, y es más, lo grabó solo en el estudio. Porque eso también, cuando hablemos más detenidamente de Paul... Como que eso da la pauta de que lo que ellos tenían en la cabeza como creatividad, o lo que querían plasmar, lo iban a hacer pudiendo o no cualquiera de los cuatro, digamos. O sea, sí. Una posibilidad. En ese momento, o sea, en esa época de los primeros discos, todavía eso no generaba tanto una roce. rigidez, claro. Harrison siempre tuvo un carácter, fíjate que era el menor de ellos, en edad, era el más chico, pero se posicionaba fuerte, claro, siempre. Sí, total. Y no le gustaba mucho cuando no le salía algo, o si sentía esa presión de que tenía que grabar lo otro. Encima Paul siempre estaba predispuesto a que no le importe nada hacerlo él, claro. Incluso una batería, una viola, lo que sea. Yo creo que te generaba una presión también eso, porque imagínate, los tipos componían todas las canciones. Encima eran las figuritas, digamos, de los Beatles. Lennon McCartney era tremendo. Sí. Y encima te tocaba grabar un solo y no te salía en la primera toma y venían estos guachos atrás. Y te lo grababan. Bueno, ahí también pasó otro dato curioso, es que en Bam in Love, por ejemplo, en la grabación de ese tema, hubo un problema en una pista, o sea, en la pista del hi-hat de Ringo, hubo una ondulación, es decir, se estropeó un poco de la pista, y eso no se sabe mucho, pero en realidad la gran mayoría de la línea del hi-hat del platillo de Ringo no está grabado por él. Está grabado por Jimmy Nichols, que fue el sesionista que estaba siempre ahí como el suplente. Claro, digamos, de Ringo. De Ringo, porque Ringo estaba enfermo. Bueno, viste que después en alguna gira... Hay una gira que no sale él porque se lastima. Y que no sale porque está mal de la garganta, qué sé yo. Y bueno, la Beatlemanía era tan grosa que la gente creo que ni se dio cuenta, viste. Que él se va a preocupar si estaba Ringo o no estaba Ringo. Se preocupaban por gritar. Claro, mientras estén Paul y John adelante, el resto, bueno, podíamos ir variando. Sí, total. Pero bueno, viste, esos detallecitos marcan un poco cómo en tan poco tiempo, eso es lo que siempre me llama la atención de los Beatles, que en tan poco tiempo evolucionaron, pelearon, se reconciliaron, crearon, plantearon un montón de horizontes musicales e ideológicos inclusive en un tiempo corto. O sea, vos imagínate, hay bandas que pasan 30 años tocando y tienen una cierta línea más o menos estable. Sí.
creo que también, así como para cerrar esa idea, el mercado ya existía porque obviamente le hacían hacer singles y después de eso ya salían un disco, y cuando se dieron cuenta ya estaban haciendo de vuelta y ahí tenían que hacer giras y tenían que hacer películas. Pero ellos evolucionaban en cada disco, digamos, podían poner directamente su impronta y nunca dejaron de ser ellos en una situación, y cuando se cansaron ellos, de ellos. Sí, no de otro tipo de situaciones. Tal cual. Hoy, por ejemplo, no creo que exista una banda, ni siquiera ni Radiohead, ni Coldplay, ni nada por estilos, que también tienen nuevas maneras de vender discos y demás, afuera de la industria, pateando, pero todas necesitan salir a tocar. No voy a ponerse a hablar de distancia porque el Indio por otras cuestiones no toca, pero ellos decidieron no tocar. Hay discos que no se escucharon nunca en la vida, digamos. Al mismo Paul le costó muchísimo salir a volver a tocar después de la muerte de Lennon, después de todo lo que había pasado, digamos, como que se quedaron con esa sensación, ¿no? de tedio o de ser de cansancio. Fíjate que el mismo John, si te pones a pensar, John es como el primer, esta discusión siempre la tengo con Humberto, con mi hermano, que bueno, en realidad yo aprendo más de él que de lo que discuto, pero él siempre dice que John era como ya en algún momento solista, estando en los Beatles. Porque el tipo ya empezó a vivir su carrera por fuera de los Beatles, ya estando todavía dentro de la banda. Claro. Y fíjate que John, por esto que vos decís de que les costó, por ejemplo, el caso de Paul, salir a tocar y demás, fíjate que, para ponerlo en un ejemplo de Lennon, hay recitales de Lennon que realmente son cualquier cosa. O sea, en el sentido de armar una banda así medio, che, ¿vos qué hacés mañana? Nada, ¿vamos a Toronto? Claro. Vamos. Y ensayando en el avión, ¿me entendés? En esas bandas de Lennon también está... Claro, los amigos, ¿no? Claro. No eran como, perdón a mis amigos, muchachos, claro. no eran ustedes. Claro, era como Mick Jagger, Eric Clapton, Richard en el bajo, Mitchell en la bata. Claro, eran unos amiguitos copados. En su estado, digamos, también claramente. Sí. Bueno, siempre pongo esto de que vos decís cómo costaba tocar, y el hecho de que a veces querían pero estaban en una situación contradictoria, porque siempre, creo que lo contamos en algún momento cuando hablamos lo del álbum blanco, que los primeros 4 números que salen del álbum blanco, o sea, los primeros 4 discos son para ellos. Claro. Y Lennon tenía el 1. El primer disco grabado blanco lo tenía Lennon. Y el tipo va al Rock and Roll Circus, que lo organizan los Stones y demás, el 68. Y el loco empieza a tocar Rare Blues y no sabe la letra de su propio tema. Y el vago arranca lo que sería lo que comúnmente conocemos como el librito del disco. Y lo pone en el micrófono. De hecho, hay videos. Está el video. Lo puedes ver. Está clavado ahí la edición 1. O sea, loco, claro. ¿No te rescataste? No me interesa. No sabía que iba a valer mucho tampoco, ni le importaba. Ni le interesaba. Pero bueno, esa dicotomía entre nos separamos y no es que salimos todos a tocar felizmente nuestras carreras solistas. Hubo un proceso que Paul lo sufrió muchísimo también. Exacto, en ese material que vos me estabas mostrando, digamos, en la revista que me trajiste, y los materiales que yo estuve leyendo antes en la presentación de Paul acá en Argentina, él decía que todos sus músicos decían, toquemos el tema de los Beatles, anda a buscar tu bajo, y él decía, no quiero ese sonido. O sea, como que no es que no avancé por otros lugares, pero es como que es una etapa. Él decía, todos ya sabíamos cómo se tocaban las canciones de él, mientras que a él le volvía a costar tocar esas cosas. Pero debe ser por todo esto, digamos, por los 50 años que han pasado, por todas las cosas íntimas que han tenido, digamos, debe tener una sobrecarga. Pero obvio, aparte imagínate que es muy difícil en ese momento que vos estás dejando algo, llevarte esa mochila también. Total. Cuando vos estás saliendo de una situación como la que salieron ellos, que no fue aparte muy amigable, la forma en la que se separaron, digamos, salís de algo pero te llevas todas las canciones y es como que todo el tiempo rememorás eso que estás dejando, ¿me ¿Con qué nos vamos? ¿Qué podemos escuchar de Hardest Night? ¿O preferís que vayamos a un tema aleatorio? A mí me gusta cuando Emilio puede elegir. Porque es difícil. Es más difícil que no sé. Sí. No voy a caer en el lugar común de elegir ese tema. Porque si no, la verdad, Hardest Night. Claro, vamos con la más fácil. Es muy comunacho. Hay un tema que me gusta mucho de ese disco, que es impronunciable para mí. I Should Have Never o algo así, no me acuerdo bien cómo se llama. Que es el tema 2 del disco. Donde ahí aparece por primera vez la armónica de John. Ahí va. Así que ese tema me parece que está bueno para ilustrarlo. Vamos con el tema 2 entonces. Listo. Gracias, Emilio.